Hola, hola, esta vez traemos una ruta por partida doble que va a discurrir por el antiguo trazado de ferrocarril que pretendía unir Villanueva de la Serena y Talavera de la Reina. Las obras de este trazado ferroviario comenzaron a finales de la década de los años 20 del siglo pasado. Se construyeron túneles y viaductos, pero la guerra civil del 36 al 39 provocó que se abandonara, que se paralizara el proyecto. Los trabajos se reanudaron posteriormente, se construyeron tramos nuevos y muchas de las estaciones que lamentablemente están en un estado ruinoso. El tramo de Villanueva de la Serena a Logrosán está prácticamente finalizado. El rendimiento de algunos túneles, sobre todo los cambios sociales y la modernización de otros medios de transporte, hicieron que en la década de los años 50 se abandonara definitivamente el proyecto. No llegó nunca a circular ningún tren por esta vía, pero el trazado se convirtió en vía verde. Dificultad pues prácticamente ninguna, solamente la distancia, porque el trazado es completamente llano. Este tipo de rutas son fáciles en bicicleta, a pie o en caballo. Son 55 kilómetros de recorrido facilito en bicicleta. Se atraviesan tierras agrícolas y varias zonas especiales de protección de aves. Es un buen lugar para ver las miles de grullas que se alimentan en las dehesas y en los arrozales en invierno. Aunque la vía verde se supone que permite una accesibilidad total, hay tramos que por falta de mantenimiento se está invadiendo completamente la vegetación la vía. Comenzamos el recorrido de la antigua estación de ferrocarril de Logrosán. Esta vez lo vamos a hacer en sentido inverso al que hicimos la ruta hacia Guadalupe. Lo que dicho y hecho, pues nos ponemos en marcha. El trazado, como digo, es muy sencillo y muy cómodo hacer en bicicleta. Y al cabo de unos 10 kilómetros pues ya nos encontramos paralelos al río Rueca y a la estación de Zorita, la antigua estación de Zorita, que como todas las del recorrido pues están derruidas en un estado bastante lamentable. Una vez abandonamos la estación de Zorita, un poco más adelante cruzamos por encima del canal de las Dehesas y antes de llegar a la estación de Madrigalejo podemos ver dos gigantescas centrales termosolares. Al lado de la última, a la derecha, podemos ver también una construcción en alto que es la balsa de Hitos para almacenamiento de agua. En poco tiempo llegamos a la estación de Madrigalejo. Al parecer, según las ruinas que se ven y el silo de grano que tiene en la estación, pues pretendía de ser una de las más grandes y que más mercancía iba a mover de toda la red de estaciones de la vía. Ahora ya solo queda lo que es el silo y las ruinas de almacenes y de la propia estación, que también han aprovechado el terreno circundante para montar una planta solar. Continuamos ruta desde la estación de Madrigalejo y para atravesar la carretera de Madrigalejo lo hacemos a través de un puente elevado, es de agradecer por el peligro de cruce. Continuamos atravesando campos de cultivo y frutales hasta que llegamos al canal de Orellana y al río Ruecas. El canal de Orellana a la derecha se puede observar el pueblo de Cristóbal Colón, uno de los muchos poblados de colonización diseñados que hay por la zona, que ahora mismo están prácticamente abandonados, ya que la gente que vivía allí se ha desplazado a núcleos mucho más grandes como Campolugar, Madrigalejo, Villanueva de la Serena o Palazuelo o Torriscal, que se encuentran muy cerquita de allí. Poco tiempo llegamos a la estación de Campolugar, que como las demás se encuentran totalmente derruida.
Una cosa también a tener en cuenta, vale, que no dije antes, es que no hay ninguna fuente de agua por el camino. O sea que la única manera o os aprovisionáis bien antes de salir o os desviáis después en los distintos pueblos, como estáis viendo aquí al lado a la derecha, Palazuelo, y un poco más adelante el Torbiscal. De todas maneras, el recorrido hasta Villanueva de la Serena son 55 kilómetros y el consumo de agua en un terreno tan llano va a ser mínimo. Y más teniendo en cuenta que ya nos encontramos muy cerca de Villanueva de la Serena. Poco más hacia adelante llegamos al río Gargáligas, ya cerca de Villanueva de la Serena. Esto está dentro de la zona de especial protección de aves y aparte de un observatorio para observarlas, hay también una estación de anillamiento. Poco nos queda ya para llegar a Villanueva y lo siguiente que encontramos es la antigua estación de ferrocarril de Rena, que como las demás no queda más que un edificio en ruinas. Algo que me olvidé mencionar antes es que justamente a la altura de la estación de Madregalejo un elemento había atravesado un alambre, o sea que tened mucho cuidado, vale, que os podéis encontrar el camino cerrado con algún alambre. No es lo más normal, pero puede pasar. Lo siguiente también a tener en cuenta es que antes de llegar al río Guadiana y a Villanueva hay que atravesar una carretera con bastante tráfico, o sea que ojo y mucho cuidado. Siguiente día que vamos a encontrarnos y que nos queda ya antes de llegar a Villanueva de la Serena es cruzar el río Guadiana por un viaducto de la vía férrea. De aquí a Villanueva de la Serena es un tramo de ya solamente de 4 o 5 kilómetros y aquí ya termina la ruta. Como ves, tampoco no tiene dificultad ninguna y es fácil, y la única dificultad para el que no esté acostumbrado son los 110 kilómetros aproximadamente que tiene la ruta de ida y vuelta. Por lo demás, una ruta muy sencillita y asequible para todo el mundo. La siguiente ruta por la Vía Verde nos lleva a la provincia de Toledo. Concretamente comenzamos en la localidad de Calera y Chozas y vamos a seguir la Vía Verde de la Jara hacia Guadalupe, aunque no llegaremos a Guadalupe. Esta ruta, si cabe, es más accesible por el tema de los kilómetros, porque ida y vuelta hasta la estación de Campillo Sevilleja, donde nosotros llegamos, son unos 75 kilómetros. Además, la diversidad de paisaje, el tener que atravesar varios túneles y viaductos, la hacen para nosotros fue más atractiva que la de la Vía Verde del Guadiana. Comenzamos, como digo, al lado de Calera y Chozas, en la Vía Verde de la Jara, en un escampado. Al lado de la carretera hay un parking donde puedes dejar el vehículo sin problema ninguno y está justamente al lado de la Vía Verde. Al igual que la Vía Verde de Guadiana, pues está rodeada de campos de cultivo. La época mejor para realizar este tipo de rutas, pues invierno o primavera, desde luego tenéis la vegetación mucho más verde, está todo mucho más bonito y más vistoso para realizar la ruta. Aparte de que en verano hace bastante calor en la zona.
A unos 8 kilómetros de Clerechozas, del inicio de la ruta, pues nos encontramos el apeadero de Silos. Parece mejor conservado que las estaciones que vimos en la vía verde del Guadiana. Incluso tiene una pequeña zona de sombra para protegerse un poco del sol si hacéis la ruta en verano. Comenzamos a acercarnos al río Tajo y a la presa del embalse de Azután. De hecho, el camino natural del Tajo comparte recorrido por aquí con la vía verde. Tras un túnel llegamos a un viaducto, el viaducto de Azután sobre el río Tajo. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿vale? Que hay varios túneles a lo largo de la vía verde y ninguno está bien iluminado. En los túneles cortos no vais a tener problema porque os vais a guiar bien, pero en los túneles largos, como no lleváis nada de iluminación, va a ser bastante fastidioso para atravesarlos y puedes tener algún tipo de accidente. Otra cuestión que tenéis que mirar también el calendario de rutas de mountain bike, sobre todo la Talajara, ¿vale? Que discurre por los alrededores de Talavera de la Reina, por el entorno de Talavera, y que una buena parte va por la vía verde de la Jara. Y a nosotros nos pasó que nos encontramos en todo el meollo de la Talajara, o sea que tened cuidado porque vais a tener mucho tráfico de bicicletas por allí. Y no es que vayan precisamente de paseo. Y esto también lo digo por el tema de los túneles, ¿vale? Al estar trama iluminados, aunque los iluminan un poco, no es lo bastante y a la velocidad que van compitiendo puedes tener algún pequeño percance. Por si necesitáis aprovisionaros de algo, muy cerca se encuentra el pueblo de Aldanueva de Barbarroya. Pasa justamente al lado. Y un poco más adelante ya se encuentra la siguiente estación, que es el apeadero de Pilas, a la que se llega tras atravesar otro viaducto sobre el arroyo Ollegoso. Como comenté antes, si queréis hacer la ruta en verano, que la mejor época es en invierno o en primavera, por aquí se atraviesan unos parajes un poco más desolados, mucha menos vegetación, con monte bajo, y conviene aprovisionarse de agua. Seguimos atravesando túneles más o menos largos y algún viaducto, como el viaducto sobre el río Uso, hasta que llegamos a la estación de Navalfuente. Pasada la estación de Navalfuentes y, como no, algún túnel y un viaducto sobre el río Uso que va paralelo a la vía, a la izquierda, antes de llegar a nuestro destino, en la estación de Campillo Sevilleja, está el río Frío con varios molinos de agua. Un último empujón pues nos lleva ya a la estación de Campillo Sevillejo, nuestra meta de hoy, si no hay camino de vuelta. Bastante mejor conservada y con la peculiaridad que se ha habilitado un par de vagones antiguos, uno de ellos como comedor y otro como hospedaje, o sea que si debes hacer una ruta larga por la zona o os apetece, fue un buen sitio para comer algo, incluso para quedaros a dormir. Y aquí termina esta ruta. La vía verde sigue hasta la estación de Santa Quiteira, casi en el límite con la provincia de Cáceres, que tampoco se encuentra a mucha distancia y que no es difícil, es el mismo tipo de ruta, o sea que sin ninguna dificultad y muy facilita para cualquiera.